Ahora lo planteamos. Yo sí quiero conocer la valoración de sendos plenos ayer, tanto el de la comparecencia como el otro, que nos haga la portavoz precisamente del Partido Socialista en el Cabildo de Lanzarote. Ariagona González, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, no han quedado, o eso he entendido yo, sobre todo en la nota de prensa posterior al pleno que enviaban, no han quedado conformes con las explicaciones que ha dado el presidente, creo, por sus ausencias. Estamos hablando de ausencias durante el pleno ordinario de octubre, ¿verdad? Sí, estamos hablando de ausencias durante el último pleno, que el presidente abandonó el pleno, que nosotros recordemos 3 veces, por tiempos de hasta 40 minutos, en las que el presidente no estaba donde le correspondía, que es presidiendo el pleno que se está celebrando en la institución. Pero es que esto es de primero de política, que es lo que le decíamos ayer al presidente. Pero y además, Osvaldo Betancourt tiene una dilatada trayectoria política. Él ha sido alcalde durante muchísimos años y da la impresión que todavía no sabe dónde se encuentra, porque lo primero que tiene que hacer uno cuando ostenta un cargo es respetarlo y respetar a la institución que representa. Y eso es lo que no ha hecho Osvaldo Betancourt durante el pleno del 24 de octubre, cosa por la que toda la oposición en su conjunto abandonamos el pleno después de haber pedido un receso de 5 o 10 minutos para esperar que el presidente se incorporara y que pudiese seguir el pleno con normalidad, pero el presidente ni estaba ni se le esperaba y a la oposición no le quedó más remedio que decir, hombre, mira, ya está bien, y solicitar un pleno extraordinario, porque el señor Osvaldo Betancourt no se acaba de ubicar, él todavía no sabe dónde está. Recuerdo que, y ahora le doy la palabra a mis compañeros, pero recuerdo que creo que era Domingo Cejas, el consejero de Aguas del Cabildo de Lanzarote, hace unos días, justo después de ese pleno ordinario de octubre, le preguntábamos por eso en Café de Periodistas y creo que decía algo así como, no sé si era él o Samuel Martín, ahora mismo no lo recuerdo, sé que era alguien del grupo de gobierno, y nos decía, oiga, que en el grupo de gobierno somos muchas personas, muchos con cada uno con nuestras responsabilidades y tenemos autonomía para defender los distintos temas que atañen al plenario. Entonces, que no hacía falta que Osvaldo Betancourt estuviera ahí como, digamos, como apadrinando todo, sino que cada consejero podía defender y explicar, sobre todo a la oposición o lo que sea, cada uno de los asuntos que no entendían muy bien, que se molestaran de esa manera. No sé qué le parece. Pues no me parece correcto, porque obviamente cada consejero defiende sus temas y en el pleno del Cabildo no solo habla el presidente, de hecho es el presidente el que nos habla, pero sí que todos los consejeros explican su gestión y nosotros pues aportamos a esa gestión, felicitamos cuando toca y criticamos también cuando toca. Pero Osvaldo Betancourt parece que no sabe, y parece que sus consejeros tampoco lo hacen por defenderlo, que él es el que tiene que estar en el pleno porque es el que preside la sesión, que por eso se llama presidente y por eso es una competencia que es propia suya, no del resto de los consejeros. Un momento es una cosa que uno se levanta un momento al servicio, que lo podemos hacer todos, que uno atiende una llamada rápida, que eso también lo podemos hacer todos. Ahora, lo que no se puede hacer es tener otras cosas que hacer durante el pleno, porque es que Osvaldo Betancourt se le olvida que la reunión más importante que tiene es el pleno del Cabildo de Lanzarote, porque ahí se reúne con toda la ciudadanía, tanto con los que le votaron como con los que no lo hicieron. Y ahí es donde Osvaldo Betancourt falla y no se da cuenta que tiene un comportamiento antidemocrático y que no respeta a la institución que representa, pero sobre todo no respeta a todos los votantes, Partido Socialista, sino a todos los votantes que dan con su voto, refrendan a aquellos representantes que quieren, al Partido Popular, a Coalición Canaria, a Nueva Canarias, a Vox, al Partido Socialista. O sea, Osvaldo Betancourt no se ubica, él no se acaba de ubicar y no sabe dónde está. Y obviamente eso hay que criticárselo. Le quiero dar también la palabra a mis compañeros. Valentín. Sí, Ariagona, buenos días. Hola, buenos días. Yo pudiendo entender, por ejemplo, que ustedes crean que las ausencias de Osvaldo Betancourt o que el hecho de mientras se celebra un pleno, digamos que no puede ser una falta de respeto el salir y a lo mejor detenerte con un vecino o tener que entrar en una videoconferencia, que fue lo que él ha comentado. Al margen de eso, en ese pleno ordinario, Ariagona, había una petición de comparecencia de ustedes
pedida por el Partido Socialista, para que Osvaldo explicase, por ejemplo, el tema de qué inversiones han hecho durante la emergencia hídrica, etcétera, etcétera. Eso por un lado, quiero decir que era un momento como para no irse y esperar que él diese las explicaciones, eso por un lado. Y después por otro, también a la ciudadanía le puede costar entender que ustedes monten un pleno extraordinario por las ausencias en un pleno ordinario del presidente, cuando en la pasada legislatura se dejaron de celebrar como una decena de plenos ordinarios por parte de la presidenta anterior, de Dolores Corujo, y entonces no tienen como, a lo mejor, digamos, los suficientes argumentos como para criticar ahora una actuación que ustedes en la anterior legislatura, pues bueno, no tuvieron en consideración, ¿no? Es lo que opino al respecto. No sé qué me dirías tú. Sí, vamos a ver. Nosotros durante la pasada legislatura estábamos en una situación que es completamente distinta ahora, en la que con la pandemia no se podían celebrar plenos. Lo que pasa que tenemos la memoria corta y ya no nos acordamos de todo lo que pasó durante esa legislatura. Entonces, las condiciones de aquella legislatura no eran las mismas que la de esta, y esa es la explicación de por qué no se celebraron los plenos que correspondían. Porque no se podía, es que es así de claro, porque no se podía, porque estábamos confinados, porque estábamos en una situación que para retomar la actividad tuvo que pasar mucho tiempo. Eso por un lado. Y por otro lado, de los plenos que se celebraron, María Dolores Corujo nunca se levantó del pleno. María Dolores Corujo nunca tuvo una reunión mientras tenía el pleno. Las reuniones las tenía antes, después, el día siguiente, el día posterior, el día anterior, pero nunca durante un pleno. Pero es que eso no es solamente María Dolores Corujo, eso también era Pedro Sanginés. Pedro Sanginés nunca se levantaba de un pleno. Pero ni Pedro Sanginés, ni Manuela Armas, ni Enrique Pérez Parrilla, ni todos los presidentes que ha tenido el Cabildo de Lanzarote. El único presidente que se levanta del pleno y deja la sesión a la mitad hasta 40 minutos para irse a hacer otras cosas de las que a nosotros no nos da explicación es Osvaldo Betancor. O sea, no es que esto sea un comportamiento habitual, no, es que es un comportamiento extraordinario. No hay ninguna administración en este país donde el presidente o el alcalde se levanta del pleno de la forma que lo hace Osvaldo Betancor. Y otra cosa, si es verdad, llevamos una comparecencia sobre la emergencia hídrica que volveremos a presentar al próximo pleno, por supuestísimo. Pero lo que no puede consentir la oposición, y además esto no lo hizo solo el Partido Socialista, sino el resto de los grupos políticos que están representados en la oposición, que fueron Vox y Óscar Noda, esa es la realidad. O sea, la realidad es que esos comportamientos del presidente no se pueden tolerar y él tiene que saber y tiene que respetar las reglas democráticas. Porque además es la democracia quien lo mantiene, a él y a todos los demás. Andrés. Sí, buenos días, Aria. Bueno, la pregunta, un poco como Valentín, partamos de la base de que evidentemente lo ideal es convocar todos los plenos. Si Dolores Corujo no los pudo convocar por las razones que fuera, pues haberlos convocado, y en este caso que Osvaldo Betancor esté todo el máximo tiempo posible, que esté en un salón de plenos durante cuando se celebra una sesión plenaria. Pero entre los argumentos que él decía, me gustaría ahora que tú también respondieras, porque para empezar, un poco lo que decía Valentín, el coste que puede tener ese pleno extraordinario, porque sí, porque hay que pagar la presencia, fueron 2 extraordinarios seguidos, para algo que, o sea, yo no le voy a poner precio a la democracia, es decir, esto evidentemente hay que celebrarlo y se paga lo que se paga, pero él decía otra forma, es decir, esperar a, no sé, al debate del Estado de la Isla o al siguiente pleno, en una comparecencia, es decir, algo que al final, ¿qué quedó ayer? Porque la ciudadanía al final lo que nos queda es que te estemos preguntando a ti, que sí, que no, que hay revuelo, pero no hay nada más. ¿Entiendes? No sé si al final ustedes, por ejemplo, eso, el coste del pleno, no sé, queda para tal, no sé si se plantea devolver el dinero o algo. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes cobran por su trabajo y quieren cobrar por él? Le pregunto a los camareros cobran por su trabajo? ¿Los médicos cobran por su trabajo? ¿Las camareras de Priso cobran por su trabajo? ¿Y los cajeros y cajeras de supermercado cobran por su trabajo? Pues los consejeros y los representantes públicos de todas esas personas también tienen que cobrar por su trabajo. Eso es así de básico, y entonces me da muchísima pena que se esté poniendo este tema sobre la mesa, lo que cuesta la democracia o lo que cuesta el trabajo de alguien, porque pareciese que entonces, como el trabajo nuestro no vale, pues parece ser que tampoco el vale de ustedes, ni el de los médicos, ni el de los funcionarios, ni el de la Guardia Civil, ni el de la Policía Nacional.
Consejera, Vamos a ver una cosa. perdón que Sí, le interrumpa un sí. momento, porque sé, y además lo sé, que mi compañero Andrés en ningún momento ha dicho que no merezca... No, porque además lo ha explicado. Lo ha explicado antes. Y creo que nadie está cuestionando Si no que, hay otra fórmula. que nuestros representantes cobren. La pregunta... La pregunta es si me tenemos permite... que devolver el salario. Si me permite, le rehago la pregunta. ¿Era necesario hacer otro pleno extraordinario? ¿No se podía meter en una comparecencia en el mismo pleno? ¿Eran necesarios 2 plenos? Vamos a ver, el pleno extraordinario que nosotros pedimos, que lo hacemos con el resto de la oposición, estamos en nuestro derecho democrático a pedirlo y es por lo que lo hacemos. Y lo pedimos por eso, porque el comportamiento del presidente no respeta las reglas democráticas a las que debemos basarnos todos. El otro pleno extraordinario lo convoca el presidente porque es incapaz de dar soporte a los ayuntamientos, porque tiene que, digamos, de rechazar una alegación del Ayuntamiento de San Bartolomé y porque lleva otros asuntos de forma urgente, porque todavía no se ha dado cuenta que la urgencia es una cosa y la incompetencia es otra. Ese pleno extraordinario que hace Osvaldo Betancor lo podría haber metido en un pleno ordinario. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué Osvaldo Betancor convoca un pleno extraordinario para unos asuntos que no son urgentes, sino que son de incompetencia administrativa de su gestión como presidente? Esa es la pregunta. Miren, que esos 2 plenos se hayan convocado, el responsable es Osvaldo Betancor. 1, por incompetencia y 2, por no haber respetado las reglas democráticas a las que nos debemos todos. Entonces habrá que hacerle la pregunta a Osvaldo Betancor si él piensa que tiene que devolver una parte de su salario por su incompetencia mostrada. También recuerdo que al principio de este mandato es Osvaldo Betancor quien pretende subirse el sueldo más alto que el del presidente del Gobierno de España. Así que creo que estas preguntas deberían ir dirigidas a él en el sentido de que si estamos cobrando lo que cobrando es porque Osvaldo Betancor así lo decidió, no porque el Partido Socialista votara a favor. Y ahora tener que escuchar que el Partido Socialista devuelva sus dietas, que los miembros del Partido Socialista devuelvan su salario, viene a ser siempre lo mismo, que se enriquezcan unos, pero que se enriquezcan otros. Eso es a lo que estamos acostumbrados Coalición Canaria y el Partido Popular. No, yo simplemente era, porque también lo iba a comentar antes, Ariagona, bueno, tú has sido diputada en el Congreso, es habitual, por ejemplo, sobre todo cuando alguna intervención precisamente de la representante de Coalición Canaria, como que no están en el debate más importante de esas sesiones, y es habitual ver, por ejemplo, no solo que Pedro Sánchez no está, sino que no está pero la gran parte de la bancada. Y tampoco ahí se cuestionen otra serie de asuntos. Yo lo que digo es que si ese modus operandi es lo que hay, atribuirlo o discutirlo luego en un eso que ya esté enmarcado dentro o de un debate o de un pleno, como si es un ordinario, y hacer un punto de comparecencia, o no sé si no te vale el argumento ese de debatirlo en el estado de la isla, que a lo mejor ya serán otras cuestiones, entiendo yo. El pleno del Estado de la Isla será para debatir el Estado de la Isla. Y una de las cosas que sí diremos en ese pleno es que el comportamiento que tiene Osvaldo Betancor durante estos 2 años y medio y lo que a nosotros nos han enseñado, pues democrático no es. Pero el pleno del debate del Estado de la Isla es otra cosa. O sea, vamos a ver una cosa. Es que yo creo que... Ay, consejera, perdón, es que se le cortó un poquito. Vale, ahora. Yo creo que aquí estamos tratando de defender lo indefendible. No hay ningún alcalde de ninguna formación política en este país que se levante del pleno. No hay ningún presidente de cabildo, ningún presidente de consejo, ningún representante de una diputación que dirija el pleno, que se esté celebrando de un parlamento. Es que la presidenta del Congreso no se levanta del pleno, que el presidente del Senado, que es del Partido Popular, no se levanta del pleno. Pero en el Parlamento sí, Ariagona. Sí, el presidente del gobierno sí. Quiero decir, es que está regulado. Es que está regulado orgánicamente. Quiero decir, puedes levantarte porque sigue habiendo quórum, hay una persona que representa los mismos intereses, que suele ser el vicepresidente, sea en el Parlamento. Quiero decir, está regulado. Si fuese una ilegalidad, pues ya se pondría sobre la mesa, pero eso está absolutamente regulado, con lo cual decir que es antidemocrático me parece un poco fuerte, ¿no? Me parece vamos a ver, es que yo creo que al final tampoco sabemos cómo funcionan las cosas. O sea, quienes son los responsables de los plenos en las cámaras autonómicas y en las cámaras nacionales son los presidentes de los parlamentos. Igual que lo es Astrid Pérez en el Parlamento de Canarias, que no se levanta de los plenos. Igual que lo es Francina Armengol en el Congreso de los Diputados, que es la presidenta y no se levanta del pleno. Igual que lo es el presidente del Partido Popular, que ustedes me van a disculpar que no recuerdo el nombre, en el Senado, que tampoco se levanta del pleno. ¿Vale? Los que no se pueden levantar del pleno son los que dirigen el pleno, que son los presidentes. Pedro Sánchez no dirige el pleno.
Feijóo no dirige el pleno, lo dirige la presidenta. Es que lo primero que tenemos que saber es cómo funcionan las cosas. Y quien dirige el pleno es Osvaldo Betancourt, y quien dirige el pleno de Arrecife es Jonathan de León. Que no nos olvidemos. Yo creo que esa crítica ha quedado clara, y también sobre las ausencias. Yo sí le quería preguntar, porque es que si no se nos va el tiempo. Y una última cosa, consejera, porque ayer enviaba una nota de prensa el Partido Popular, pues digamos poniendo en valor el trabajo el trabajo que se ha hecho por mejorar la atención a las personas mayores y a las personas dependientes. De hecho, en su nota hablaban de que la vicepresidenta del Cabildo, María Jesús Tobar, que también dirige Hacienda, es consejera de Hacienda, pues que lidera la financiación que el PP considera clave para atender a las familias y superar, ellos lo han calificado así, la parálisis de la etapa anterior. Hablan de discursos vacíos del Partido Socialista en referencia a... No sé si ha visto esa nota, pero en referencia a la atención a los mayores, a las personas dependientes, en fin, y ponen como ejemplos pues las plazas sociosanitarias, el malogrado centro sociosanitario de Taiche en la pasada legislatura, que ahora parece que sí que va hacia adelante, en fin, no sé qué les parece. Vamos a ver, a María Jesús Tobar se le olvida, que también se lo tuve que recordar ayer en el Pleno, que el Partido Popular estuvo gobernando con el Partido Socialista en el Cabildo durante 2 años y medio largos, se le olvida mucho, y que bastante contexto que estaban gobernando con el Partido Socialista. Y ahora, y claro, será ella también responsable de su partido de esa gestión que es tan mala y que el Partido Socialista no hizo nada. Pues entonces el Partido Popular también se pasó 2 años y medio sin hacer nada. Esa es la conclusión de eso. Y por otra parte, miremos los números y miremos las cifras. Y vemos que Canarias es la comunidad autónoma que tiene una mayor lista de dependencia, de espera por dependencia. Canarias es la comunidad autónoma en que se mueren las personas esperando que le llegue la ayuda de la ley de la dependencia. Los números, que son altísimos, solo bajaron, y no bajaron lo suficiente, con el gobierno de Ángel Víctor Torres. Esa es la realidad de Canarias, y esa es la realidad que tenemos con Coalición Canaria al frente del gobierno. La atención a la dependencia, la atención a los mayores, la atención a la discapacidad y la atención a las personas más vulnerables de nuestra sociedad, cada vez que gobierna Coalición Canaria del Partido Popular, es peor. Peor en el sentido de que los números están ahí, los datos están ahí, y las cifras son, de verdad, para empezar a llorar y no parar. Cuando uno ve que sus mayores se mueren esperando por una ley de dependencia que nunca llega, porque el gobierno de Canarias, de Coalición Canaria, nunca pone los medios para que ese problema se solvente. Pues con eso me voy a quedar, no tenemos más tiempo, pero le doy las gracias enormemente por estar con nosotros. Ayer nos lo impedía la borrasca, pero hoy gracias por atender nuestra llamada. Ariagona González, portavoz del Partido Socialista en el Cabildo de Lanzarote. Muchas gracias, buen día. Gracias a ustedes, buenos días. Saludos. Buenos días. ¿Qué les ha parecido?